Y ya todo está listo para el superclásico entre Colo-Colo y Universidad de Chile. Se juega este domingo a partir de las 6 de la tarde en el Estadio Monumental. Las autoridades ya realizaron la inspección del recinto, donde se utilizarán tecnologías de control biométrico para la identificación de las personas que ingresen al recinto. Queremos conversar de este tema, también de, por supuesto, los desalojos que se han llevado a cabo en los últimos días en Maipú, La Florida. Para eso nos acompaña el delegado presidencial de la región metropolitana, Gonzalo Durán. Delegado, bienvenido. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias y gracias por la invitación. Delegado, quería partir por el superclásico este domingo, porque se han realizado ya estos registros biométricos, ¿no? Que es una tecnología nueva para los estadios, pero no en un superclásico. Entonces acá me imagino que hay un desafío, ¿no? Efectivamente, la verdad es que se ha venido haciendo un esfuerzo permanente desde hace ya varios meses con todos los clubes de la región metropolitana para mejorar los factores de seguridad, entre ellos el tecnológico. Y todos tienen distintas modalidades. En el caso del Monumental incorporaron torniquetes, que son unas estructuras, digamos, que permiten el ingreso uno a uno al estadio, al acceso. Y en este torniquete hay una cámara que es la que ejerce el control biométrico. De manera que la persona compra su entrada. Esa compra permite verificar que la persona no tiene prohibición de ingreso, lo que se llama el Código 102, y por tanto cuando llegue al estadio se va solo con control facial a garantizar que se trata de la persona que tiene su ticket y va a poder ingresar al estadio. ¿Qué pasa con el control también de lo que llevan las personas al estadio? Porque cuando se dan incidentes, que ojalá que en este caso no sea así, muchas veces hay, por ejemplo, incendios, bengalas, otro tipo de instrumentos. ¿Cómo se controla eso? Bueno, por supuesto que hay elementos pirotécnicos que a veces son de muy pequeño tamaño, que son de bien difícil detección. No obstante, también cuando tú hacías el control de acceso regular al estadio, era más difícil, por la presión que había, era más difícil hacer un control físico apropiado. Ahora, el paso por el torniquete con el control biométrico es mucho más rápido que el que se hacía antes y al mismo tiempo permite generar una zona de seguridad donde se va a producir este control, comillas, físico, que adicionalmente va a tener detectores de metales, va a tener todos los elementos necesarios post ingreso a este torniquete, de manera que va a haber más seguridad y menos probabilidades de ingresar elementos. ¿Cómo se ha trabajado en la seguridad en el entorno del estadio? Porque una cosa es lo que pasa en el recinto, ¿cierto? Pero también hay comunas que se ven, digamos, afectadas o sufren ahí las consecuencias de un evento como este. No quiero usar la palabra sufrir, el verbo sufrir, pero que sienten. Sí, hay una afectación o puede haber una afectación. Efectivamente, la planificación de un partido de estas características o muchos partidos incluye múltiples elementos. El primero, uno que se denomina el cuarto anillo, que es el que se realiza efectivamente en determinados lugares de la ciudad, en determinadas poblaciones, desde los cuales tradicionalmente viene una cantidad muy significativa de hinchas y entonces se monitorea que no hayan afectaciones a la seguridad pública. Una segunda tiene que ver con la coordinación con el transporte público, en particular los buses red. Muchas veces se genera esta dinámica de que los hinchas desvían la ruta de los buses con el propósito de llegar al estadio, cuestión que es ilegal, y tenemos una coordinación con carabineros para minimizar este factor de riesgo. Con Metro se trabaja para determinar los flujos, para incrementar los servicios, para regular los accesos, en fin. Y después tenemos en el entorno mismo del estadio un anillo perimetral, en el caso del Monumental, que ampliamos significativamente a propósito de los sucesos ocurridos en el partido con Fortaleza que terminó dramáticamente en abril del año pasado. Y aquí se estableció un perímetro más amplio de seguridad que impide que los hinchas puedan intentar llegar a la proximidad del estadio e intentar avalancha, digamos. Y esto supuso un esfuerzo bien importante también de coordinación con el municipio de Macul y con los vecinos, de manera que el vecino que vive dentro de este perímetro pueda acceder igual, y para eso se está trabajando en un código QR en conjunto con la municipalidad. Es decir, honestamente creo que hemos hecho todos los esfuerzos para abordar todos los fenómenos de toda la ciudad. Sin embargo, siempre todas estas medidas requieren de la colaboración del hincha. Y en ese sentido un llamado a tener una conducta apropiada
para que lo que esté en el centro sea el espectáculo deportivo. Ahí se trabaja con el club, por ejemplo, el club quizás no necesariamente tiene la responsabilidad, pero sí pueden hacer llamados, lo mismo, no sé, quizás Sí. puede haber un trabajo. Se trabaja mucho con los clubes, Sí. con todos los clubes. Por supuesto, los que generan mayor expectación son Colo-Colo, Universidad de Chile, Universidad Católica, y con ellos hemos tenido toda esta gestión, un trabajo muy, muy cercano, y claro, el tono de la convocatoria, las frases en la disputa con el club rival, por supuesto todas las medidas concretas en el estadio y todas las exigencias que hacemos a través de una atribución nuestra, la clasificación y autorización del partido, la fijación del número de seguridad y cada uno de los detalles operativos en el interior e inmediaciones del estadio con el propósito de que minimicemos factores de riesgo. En ese mismo tema, el metro también, ¿cómo se refuerza la seguridad del metro? Porque a propósito de todos los hinchas que llegan hasta el Estadio Monumental, también el metro se ve demandado en algunas Sí. zonas y algunos horarios. Sí, hay reforzamiento de la cantidad de trenes para que el flujo sea más expedito. Sí. Hay un reforzamiento del número de guardias con el propósito de regular los accesos e impedir la ocurrencia de algún hecho al interior que afecte la seguridad. Y cuando digo el control de acceso también es porque hay minutos en que puede haber una gran aglomeración y entonces se regula un poquito el paso para asegurar que no haya incluso un accidente, digamos, propio de la operación de metro y si es necesario se suspende unos segundos, un par de minutos el acceso a metro y después vamos nuevamente ingresando. De manera que hay una coordinación muy fina con carabineros, con metro, con buses red, de manera de que todo esto tenga efectivamente un monitoreo central. Delegado, quizás como materia pendiente, en este partido solo va a haber público local, ¿cierto? No hay público de visita, o sea, no hay hinchas de la Universidad de Chile que puedan acceder al Monumental. ¿Cuándo va a poder cambiar esto? ¿Cuándo será que puedan convivir, por ejemplo, los hinchas de estos dos grandes equipos de fútbol? ¿Eso es posible o no lo ve posible en el mediano plazo? Yo creo que es posible y hay que trabajar para que esto ocurra. Ahora, lo primero es que esto partió por una consideración estrictamente de seguridad y lo cierto es que se ha ido convirtiendo en una medida que muchas veces los propios clubes promueven. ¿Por qué? Porque especialmente los 3 clubes más grandes están en condiciones de llenar su estadio solo con público local. De manera que incluso futbolísticamente, deportivamente, es atractivo tener el estadio lleno, claro, con la hinchada propia y no tiene ninguna afectación comercial, por así decirlo. De manera que son los clubes los que hoy solicitan formalmente la realización del partido sin público visita. Y por supuesto nosotros analizamos eso en su mérito. Ahora, tuvimos el año pasado la realización de la Supercopa. Es verdad, fue con un conjunto de restricciones. Que se demoró un montón en tener una fecha, la En Supercopa. mi opinión personal, el partido se pudo fijar con mucha antelación, estaban las condiciones para que se jugara con los dos clubes, me la jugué personalmente para que se jugara con las dos barras, y a veces todas las declaraciones de todo el mundo que de algún modo generan una atmósfera como de tensión, contribuye al final a instalar una cierta como sensación de riesgo, pero creo que nosotros tenemos la obligación, el Estado y por supuesto los organizadores, los clubes, tenemos la obligación de trabajar en conjunto para garantizar que cuando sea necesario puedan jugarse estos partidos con ambas hinchadas. Delegado, pasando también a otro tema con el cual lo presentábamos acá, también han habido en los últimos días varios desalojos, ¿no? En Maipú, en la toma Santa Marta, también esta semana en la toma Dignidad de la Florida, son procesos en donde participa la delegación presidencial. ¿Cómo participa la delegación presidencial en estos procesos de desalojo y cuántos quedan de aquí al 11 de marzo? Que ahí hay cambio en las autoridades. Nosotros tenemos un rol muy importante porque yo siempre explico que el desalojo de una toma aparece muchas veces como un tema de seguridad, ¿no? La irrupción de carabineros y el equipo municipal demoliendo. Pero este es el punto final de un proceso en que se coordina a un conjunto de actores institucionales, servicios públicos regionales. Voy a poner un ejemplo práctico. Servio Metropolitano, por cierto, porque lo que está de base es un tema relacionado con la vivienda.
para una solución temporal, para un subsidio de arriendo, en fin, incluso para la sola determinación de si las personas ya tenían algún subsidio con anterioridad, es decir, cuál es su condición en relación a la vivienda. Seremi de Vivienda, Servio Metropolitano a través del programa de asentamientos precarios. Después, tenemos coordinación con la Seremi de Desarrollo Social, porque las personas que vienen a esa toma hay que ver cuántos son niños, niñas, adolescentes, personas mayores, personas con discapacidad, qué políticas eventualmente de apoyo pueden tener o qué políticas tienen de apoyo, y entonces hay una condición de mayor abuso en el sentido que están siendo apoyadas por un lado y tienen esta condición por otro. Coordinamos con la Defensoría de la Niñez y con el Instituto Nacional de Derechos Humanos para que se haga el desalojo con apego a la dignidad y derechos de las personas, independiente que la ocupación sea irregular. Hay coordinación con Senapred, con Bomber, en fin. Y esa labor es una labor interinstitucional que realiza la delegación presidencial. Y lo que nosotros hemos hecho es mirar la ciudad, identificar todas las tomas de campamento más complejas, más críticas, a veces por razones de seguridad pública, otras veces por condiciones de riesgo aluvional, de riesgo de incendio, en fin, y hemos ido priorizando. Y la verdad es que a veces no se sabe tanto, porque hay algunas muy mediáticas por su envergadura, pero yo me atrevería a decir que hemos materializado del orden de 10, 12 desalojos, Quinta Normal, Lo Barnechea, La Florida, Maipú, Colina, en fin, y en general hemos ido construyendo una manera de hacer las cosas, una sistematización que hemos puesto en un documento de trabajo que permita tener un estándar en esta materia y que permita seguir avanzando. Y efectivamente ahora nosotros teníamos previsto el segundo desalojo de Maipú, que fue el que hicimos hace unas semanas atrás. Teníamos la segunda parte de Dignidad, que la estamos terminando hoy. Después viene solamente un trabajo de remoción de tierra. Y lo que tenemos después son algunos procesos más chiquititos, Quilicura, en fin, cosas menores. ¿Qué pasa ahí con la recuperación de esos espacios? Porque viene el desalojo, ¿cierto? Todo este proceso dura días, pero luego, ¿qué pasa con esos espacios? ¿Quedan en manos de la municipalidad? ¿Tiene un rol ahí la delegación presidencial o la delegación llega hasta que salen de ahí las familias y la infraestructura que hay en torno a esa toma? Yo siempre digo que más allá de lo estrictamente definido en la norma, la delegación generalmente tiene un rol porque a nosotros nos compete la coordinación de los servicios públicos regionales. Ahora, depende del terreno. Si el terreno es un bien nacional de uso público, a quien le corresponde por ley su administración es al municipio. Y en este sentido lo que hacemos es coordinar previamente con el municipio qué viene. Muchas veces lo que viene es medida inmediata, remoción de tierra, generación de mecanismos que impidan la instalación de nuevas estructuras y normalmente algún proyecto asociado, construcción de un parque, en fin, cosas de ese tipo. Si es privado, lo que corresponde es que el privado se haga responsable por la seguridad para impedir nueva toma de este terreno, y ahí hay una obligación legal. Nos ha pasado que muchas veces un privado pide por vía judicial la recuperación de un terreno que está tomado y después se desentiende un poco porque son terrenos que están a veces un poco también para la especulación, ¿no? Y en ese sentido se ha instalado la obligación del privado de garantizar un cierre adecuado. Y finalmente hay terrenos que son del Servio propiamente tal y ellos tienen una obligación de establecer un cierre perimetral y por supuesto con toda rapidez procurar que se disponibilice este terreno para la generación de vivienda social. ¿Qué pasa acá con la toma de Cerrillos? Leía que ahí no alcanza a participar su administración, digamos. Sí. Y lo intentamos. ¿Y qué pasó ahí? Hicimos varios esfuerzos de coordinación con el municipio, con el MOP. Hay que recordar que hay una autopista, ¿no es verdad?, en las inmediaciones. Trabajamos con la inspección fiscal del MOP para efectos de este proyecto, porque tenemos primero una condición grave de riesgo para las propias familias, cosa que ocurre habitualmente en las tomas. ¿Por qué? Porque esto está en un talud y cualquier lluvia importante puede generar un desprendimiento de terreno, generando graves riesgos para las personas que viven ahí y para los que circulan por la autopista. Y nosotros hicimos algunos esfuerzos, pero aquí es muy importante la coordinación con el municipio para las labores que le son propias. Hicimos múltiples operativos de seguridad para tratar de algún modo ingresar. Yo fui a esa toma
3, 4 veces, la recorrí prácticamente completa, hicimos operativos policiales, hicimos operativos con servicios públicos como la Seremi de Salud y otros, y finalmente no se logró materializar, pero diría que es el gran desafío para la próxima administración. A nosotros nos ha tocado los 10 más grandes de la región, exceptuando el de Cerrillos, y en mi opinión el de Cerrillos se tiene que ir haciendo por etapas, pero con sentido de urgencia. En el último episodio, en el invierno, de lluvias importantes en la región, nosotros incluso en la noche tuvimos que ir a este campamento a generar una alerta toda vez que podía producirse este desprendimiento de terrenos. De manera que hay que hacerlo con urgencia. Acá eso va a quedar entonces para el delegado Codina, el Sí. futuro delegado Codina. Usted ya se reunió con su sucesor, le dejó esta tarea pendiente. ¿Cuáles otras le dejó pendiente? O sea, más que dejarle la tarea pendiente, digamos, concordamos que este es un desafío de la ciudad y él tiene toda la disposición de avanzar en aquello, y le hemos comprometido además este documento de sistematización de lo que es el trabajo en materia de desalojos. Nosotros tuvimos una reunión con Germán Codina, con quien tenemos una muy buena relación en virtud de nuestra condición de exalcaldes. Fueron alcaldes en Sí. periodos similares. Y le entregamos un documento con las principales desafíos, con los principales avances en nuestra gestión, con los desafíos pendientes y con algunos elementos como nudos críticos, en fin. Nosotros vemos muchas cosas que son del día a día de mucha urgencia. Y adicionalmente comprometimos un trabajo posterior en los próximos días, de hecho hemos estado en coordinación estos últimos, a objeto de seguir profundizando en los protocolos, en la sistematización de experiencia. Y diría que hacia el futuro, bueno, seguir trabajando en materia de seguridad, y no solo de seguridad, coordinación interinstitucional en relación al fútbol, que entregamos en un muy buen estado, el tema de los desalojos, Cerrillo es la prioridad. Nosotros establecimos una denominación que a mí me gusta mucho porque permite entender lo que llamamos centros urbanos estratégicos, lugares de la ciudad donde confluye comercio regular e irregular, incivilidades, dinámicas sociales muy complejas, factores urbanos a veces de deterioro que impactan en la seguridad. La Vega o todo el sector de Mapocho La Chimba, Meix, que hicimos un esfuerzo muy importante, Barrio Franklin, en fin. Y hay que profundizar las estrategias de intervención en estos barrios, que son múltiples, y por supuesto mantener y consolidar lo que ya hemos avanzado, que también ha sido bien importante. Bien, Gonzalo Durán, delegado presidencial de la región metropolitana, gracias por venir acá a la mañana informativa de Canal 24 Horas. Muchas gracias a ustedes. Que esté muy bien.